El tema de hoy es Dios siempre será más grande que el problema. No sé si están anotando, pero se lo voy a repetir. Dios siempre será más grande que el problema. En esta mañana vamos a hablar de varios personajes. He sacado una listita y me salen 12. Pero va a ser rápido, no creo. No va a estar aburrido. Vale. Primero quiero empezar con unas interrogantes. ¿Cuántos problemas tiene cada uno de nosotros? Así es, retórica, ¿verdad? Así cada quien. Gracias. Piénselo y se queda con esa respuesta. ¿Alguien puede enumerar la cantidad de problemas que tiene? No. También está, ¿qué clase de problemas son? Yo he sacado como que una tipo lista de categorías de los problemas que uno puede llegar a tener. He sacado que pueden ser económicos, familiares, de salud, legales, laborales o sentimentales, etcétera. Infinidad de problemas que uno puede tener en esta vida. Vamos a remontarnos a la clase de problemas que se tenían antes en los tiempos bíblicos. Vamos a empezar en Génesis 37, del 12 al 28. Vamos a leer bastantito, pero creo que aquí lo voy a estar haciendo yo. Génesis. Vamos a ir a Génesis 37, del 12 al 28. Como dice el hermano, me hacen con el dedito cuando lo tenga. Amén. Génesis 37. Génesis 37, del 12 al 28. Amén. Es acerca de José. Supongo que varios saben quién es José y de la historia. Amén. Génesis 37, del 12 al 28, dice: Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José: Tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel le dijo: Ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando el errante por el campo y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? José respondió: Busco a mis hermanos. Te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: Ya se han ido de aquí, y yo les oí decir: Vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: heme aquí, he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle, y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus hermanos, y dijo: no lo matemos. Y les dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron, y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Amén. Vaya. Como anteriormente les estaba diciendo, la categoría de problemas que había sacado, que están económicos, familiares, de salud, laborales, sentimentales, legales, de toda clase. ¿Qué clase de problemas pueden ver que hay aquí? Yo había pensado en sacar problemas familiares. La misma familia lo estaba vendiendo. Como vemos en el relato, los
hermanos, vengamos a decir que por envidia, por tantas cosas que se daban, por los sueños de José, le tenían envidia y por eso ellos confabularon contra él para venderle. José, le voy a leerlo. José, a pesar de todo, fue librado. Primero, que lo mataran. Cuando su hermano Rubén intercedió, siendo este Dios mandado, cuando Dios lo mandó a Segunda, que muriera ahogado cuando lo ingresaron en la cisterna. Esta pudo haber tenido agua y José, y la historia de José hubiera quedado desde aquel momento, que lo hubiera metido en esa cisterna y que tuviera agua, él hubiera quedado ahí ahogado. Y otra está que de la venta que realizaron contra él hubiese terminado en una situación precaria. Veo que hay un mensaje que dice. No soy yo. Vale. Vamos ahora a Ruth 1, del 1 al 18. Ruth 1, del 1 al 18. Así que voy a pedirle a mi hermana Andrea que me ayude con la lectura. Ruth 1, del 1 al 18. Sí, voy a empezar. Okay. Amén. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese: esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, ¿qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo en la muerte hará separación entre nosotras 2. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Amén. Amén. Pues bueno, en este relato, la historia de Ruth, creo que ya lo hemos leído varias veces, pero quiero resaltar la clase de inconvenientes que estaban teniendo. Bueno, la muerte de un familiar no es un inconveniente, es un gran, bueno, ¿qué les puedo decir? Ajá. Para empezar, la familia de Ruth estaba con su esposo, sus 2 hijos y sus 2 nueras. Al final del relato que acabamos de leer, solo estaban 2, Ruth y Noemí. Primero murió su esposo,
Después murieron sus 2 hijos y de último se fue una de sus nueras. Solo se quedó con ella, Ruth. Ajá. Al ser ella una viuda y al ser ellas mujeres, se puede ver que estaban en desventaja físicamente, naturalmente, humanamente estaban en desventaja, porque casi siempre el hombre era el que iba a trabajar, el que traía el sustento, el que se encargaba de todo, para ver cómo podían sobrevivir. En este caso, humanamente habían quedado solas, ninguno de sus esposos, ninguno de sus hijos estaban con ellas. Se fue una de sus nueras y quedaron ellas solas. Ruth y Noemí habían quedado viudas, Noemí perdiendo a sus 2 hijos y a su esposo, su familia completa, su soporte económico, pues también que ni Ruth ni Orfa habían tenido hijos, ellas físicamente se encontraban solas. Por el hecho de que ni Orfa ni Ruth tuvieron hijos, no tenían a nadie más, solo estaban ellas, o sea, como les digo, humanamente estaban solas, no tenían a nadie más, solo se tenían la una, la otra. Ruth tenía a Noemí y Noemí tenía a Ruth. Los problemas que se destacan aquí son económicos, familiares y laborales. Ninguna tenía trabajo, al parecer. No había un soporte económico para que a su casa se pudiera llevar. Vamos a ir ahora a Job. Vamos a ir a Job 1, del 13 al 19. Y le voy a pedir a mi papá que lo lea. Job 1, del 13 al 19. Job 1. Del 13 al 19. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas, paseando cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Luego estaba él hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé y yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de tu hermano, el primogénito. 19. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Vaya, en estos, quiero ver, son 7 versículos, le pasaron una infinidad de cosas a nuestro pobre hermano Job, pero no es hermano, pero le pasaron varias cosas a Job. Para empezar, todo de muerte, vean. Primero, mataron a sus criados, mataron a su ganado, ovejas, mataron a camellos, mataron más criados, mataron a pastores y a todos sus 10 hijos los mataron. Varia gente muerta, la verdad. Como una persona ahora en día, uno de nosotros con la pérdida de un solo ser querido, ya uno no puede continuar así normal de la nada, y aquí a Job le mataron infinidad de personas, infinidad de animales, varias pérdidas. Le voy a leer rápidamente Job 2 del 7 al 9. Job 2 del 7 al 9, hacia la par. Lee. Job del 7 al 9. Sí. Job 2 del 7 al 9. Amén. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muere. Como les seguía diciendo, en este relato podemos encontrar problemas económicos, familiares, de salud, sentimentales, laborales, de infinidad de cosas, con todas las pérdidas que sufrió Job. Vamos a ir ahora a Segunda de Reyes 4:1.
Segunda de Reyes 4:1. 4:1. Segunda de Reyes. Segunda de Reyes 4:1. Se lo voy a leer yo rapidito. Dice: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Como lo que estamos haciendo ahorita es enumerar la clase de problemas que se tenían antes en los tiempos bíblicos, quiero recalcar y resaltar cuáles son los problemas que cada una de estas personas ha tenido. Por ejemplo, en este momento, esta mujer quedó viuda, se vio con problemas económicos y legales, porque técnicamente los hijos de ella quedaron a disposición de uno de los acreedores de su esposo. Por eso ellos dicen que quedaron como siervos de este. Así, si solo le dan vuelta a la página, está Segunda de Reyes 5:1, que habla acerca de Naamán. Dice Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. No sé si ustedes han visto una persona o no sé si han buscado imágenes de cómo se ve una persona leprosa. Pero para empezar no hay cura para eso, ¿verdad? Es contagiosa al tacto, o sea, uno nomás toca a una persona y ya debería de quedar automáticamente contagiada. Pero empieza a dar en este versículo todas las características de Naamán y cuál era su grado en el ejército. Pero a pesar de todo esto, de tener dinero, de tener un alto rango en el ejército, como sabemos en tiempos pasados, el ejército es una gran cosa, como ahora en día también, pero ser parte del ejército es algo grande. Pero dice que a pesar de todo esto, esta persona tenía lepra. Como ahora en día se está dando tanto problema con esto de este virus que anda por aquí, usualmente se puede escuchar en las noticias siempre se ve, o el presidente aquí siempre dice de que este virus no va a ver si uno es rico o si es pobre, no va a ver de rangos sociales, o no va a ver de estratos sociales, qué tanto dinero tenés, no, te va a pegar porque te va a pegar, dice. O sea, no tiene que ver, es como en lo que se está dando aquí. Naamán en este momento era una persona de alto rango, con pudiente, como se puede decir, pero a pesar de todo esto, era leproso, problemas de salud. Vamos a ir ahora a Daniel 3, del 8 al 23. Y me va a ayudar mi hermana mayor Saraí. Daniel 3, del 8 al 23. Si me ven corriendo es porque estoy algo nerviosa, hermanos, pero ya se me va a quitar. Daniel 3, del 8 al 23. Con todas las pausas y entonación, por favor. Ok. Altas, claras y pausas. Daniel 3, del 8 al 23. Ya. Sí. Dice, por esto, en aquel tiempo algunos varones... Está en Daniel. Sí, perdón. Dale. ¿Del 8? Sí, estaba leyendo otro versículo. Dale, perdón. Dice, por esto, en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampolla, de todo instrumento de música, se postre y adora la estatua de oro. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach, Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo:
que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis a la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampolla, de todo instrumento de música, os postréis y adoráis a la estatua que he hecho, porque si no la adoraréis en la misma hora, seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo, y que Dios será aquel que os libre de mis manos. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Voy a seguir. ¿El 23? Sí, al 23. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó hombres muy vigorosos que tenían su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces esos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes, sus vestidos, fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron matados dentro del horno de fuego ardiendo. Amén. Vaya, algo largo. Vaya, como escuchamos el relato, estaban hablando de cuando 3 de estas, bueno, sí son hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, que originalmente sus nombres son Ananías, Misael y Azarías. Correlativamente, no es correlativamente. Pero bueno, esos son sus nombres reales. Pero la historia que se da aquí es acerca de que Nabucodonosor había mandado hacer una estatua súper alta. Dice, aquí tengo de que Nabucodonosor había mandado hacer esta estatua de oro, que dice en el relato que es de 60 codos de altura. Esto viene haciendo más o menos 27.43 metros de alto. Es casi que de la altura, o bueno, era de la altura de un globo aerostático. No sé si ubican cuáles son estos, miren. Exactamente de estos, algo así era. Era súper alto y haciendo como que la fuente, bueno, no, eso no importa, pero bueno, era súper alto. La estatua era súper alta, pero él había mandado hacer esta para poder establecer cuánto poder él tenía, cuánto dinero, cuánto oro tenía. Así que por eso él había establecido como ley en el versículo 3:10 dice: tú, oh rey, has dado una ley. Esto no era tanto de que él se le había venido en gana o algo así, bueno, también eso, pero él lo había establecido como ley, que todos los habitantes de ahí, cuando escucharan tal sonido, cuando tal persona está haciendo, cuando escucharan ciertos instrumentos tocar, ellos iban a tener que postrarse y adorar a esta estatua. Y por eso había dicho, vino un conjunto de personas y fueron a decirle al rey de que a Nabucodonosor, de que estas personas escuchaban, que estos hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, escuchaban cuando se daba la bocina para que todo el mundo adorara, y ellos simplemente no lo hacían. Pero sabemos cuál es el trasfondo de no hacerlo, los ídolos, ¿verdad? Ellos dicen de que lo veían, que escuchaban la bocina y ellos no hacían caso, ellos no adoraban a esta estatua, cuando el motivo de que Nabucodonosor haya puesto de que cuando escucharan las bocinas se adoraran, era para establecer de cuánto poder él tenía, de que todo el mundo iba a adorar al Dios que él quería. Vaya, dice, para que todo sería, como vemos en la parte, bueno, en la última parte de lo que estaba leyendo mi hermana, él dice de que
ellos llegaron donde el rey, y el rey les dijo, ustedes no hacen caso de mi ley, de la ley que yo he establecido, de que cuando escuchen la bocina, ustedes tienen que adorar a la estatua. Y ellos dijeron, no hacemos eso, y cualquier impedimento, nosotros no lo vamos a hacer. Dios está con nosotros, no importa lo que tú nos quieras hacer, a nosotros sabemos quién está con nosotros. Y vino Nabucodonosor, ¿verdad? Siempre le dice, vaya, si es cierto de que ese es su Dios, les va a ayudar a ver quién tiene más fuerza aquí. Así que vino Nabucodonosor y mandó a meterlos a ellos tres al horno de fuego. Y dice de que aún las personas, los hombres que dicen de que en el versículo... Los hechores materiales. Los verdugos, dice de que, y mandó, dice el 3:20, y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército para que atasen a estos tres hombres. Y dice de que cuando los llevaban para el horno de fuego, aún los que estaban alzando a estas tres personas, a Sadrach, Mesach y Abednego, no terminaban, o sea, cuando los estaban introduciendo al horno, dice de que ellos mismos quedaron, dice el versículo 3:21, entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo había calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. O sea, las personas que siquiera los estaban llevando para introducirlos al horno de fuego, ellos fueron quemados. Y dice que, y que el fuego mató a estas personas que siquiera los estaban llevando. Vaya. Vamos a ir ahora a Lucas 8, 40. Bueno, vamos a Lucas 8. Sure. Lucas 8. Vamos a hablar ahora de Jairo. Supongo que no la han escuchado, pero Jairo y su hija. Vamos a leer Lucas 8, 40 al 42. Amén. Lucas 8, 40 al 42. Dale. Amén. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Amén. En esta parte estamos hablando de la hija de Jairo y de Jairo. Son problemas de salud. Así quisiera que cada quien en su mente pensara cuántos problemas o quién tiene algún problema de salud, quién conoce a alguien que esté sufriendo algún problema grave de salud, más con esto que les estoy hablando del coronavirus, alguna persona que tenga este virus. Diferentes problemas son los que atañen a la vida del humano y aún más quieren dañar a los hijos de Dios. O sea, una vez recuerdo que estaba en un devocional del colegio, cuando estaba en el colegio, que decía de que al diablo no le interesa estar dañando a los que ya tienen la bolsa, a las personas de afuera, a los que son, a él no le interesa eso, a él le interesa que nosotros como hijos de Dios estemos mal, buscar dañarnos, buscar saber y encontrar la manera de hacernos fallar, con dardos, con diferentes problemas. O sea, él quiere que nosotros seamos los dañados. Así que él por eso siempre, a él no le interesa a los que ya tienen la bolsa, digamos. A él le interesa hacernos fallar a nosotros, a los que estamos adentro del evangelio, los que somos hijos de Dios. Él no quiere, los que ya están con él, pues él ya los tiene. Así que, como dice el dicho, mal paga el diablo a quien bien le sirve. Así que los de afuera, pues ya están afuera con él. Pero a los que estamos adentro, él busca dañarnos y busca hacernos fallar.
en este momento estamos hablando de Jairo y de su hija, que dice de que dice, entonces vino un varón llamado Jairo, que era el principal de la sinagoga. Lo que les sigo diciendo, no era una persona, aunque sí hay diferentes relatos de esto, pero en este momento estamos hablando de Jairo, una persona que tenía un rango muy alto ahí en la sinagoga. Dice que era el principal. Lo que les decía, que una enfermedad o el diablo no va a ver si uno es rico o pobre, él le va a dar va a querer hacernos fallar, va a querer dañarnos, o lo que sea, sin importar nuestro rango o nuestras riquezas. A él no le va a importar. Uno, si es hijo de Dios, a él va a querer que uno esté mal. Y por eso en este momento dice de que estaba rogándole a Jesús. Vino Jairo y le estaba rogando a Jesús de que entrara a su casa para que pudiera sanar a su hija, que estaba muriendo. Eso es, con los problemas que seguía hablando, son problemas de salud, obviamente. Y ahí mismo vamos a leer el Lucas 8:49. Lucas 8:49. Dice Lucas 8:49. No, espérame, ese no, todavía no. Es Lucas 8:43. Dice, pero una mujer, así a la paz, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Siempre hablándoles acerca de en este caso problemas de salud. Dice la palabra de que esta mujer había padecido por tantos años, de que le había dado todo su dinero a cualquier médico. Supongo que cuando uno está fuera del evangelio, gracias a Dios no les sabría decir, ¿verdad? Pero cuando alguien está fuera del evangelio, trata de encontrar la manera humanamente para poder calmar sus dolencias, para poder ser sanado de una manera terrenal, material, una manera rápida. Si uno está fuera, no tiene en quién confiar. A las personas que no conocen a Dios o que no son hijas de Dios, dicen a cualquier Dios, ¿cómo es ese dicho? De que el que no conoce a Dios, a cualquier santo le reza. Y así como esta mujer que estaba afuera, decía de que había pasado tanto tiempo buscando ser sanada, buscando ser curada. Cualquier persona que si tiene el dinero y está mal, pues va a tratar de ser, va a tratar de ser curada con las maneras, pues, físicas, terrenales, con lo que pueda él. Por ejemplo, esta mujer está hablando de que había pasado tanto tiempo buscando la manera de ser sanada, cuando por fin pudo encontrar a Jesucristo. Y vamos a leer después, vean. Vaya, vamos a ir ahora a Hechos 9 del 20 al 24. Ahí nomás sí. Hechos 9 del 20 al 24. Hechos 9 del 20 al 24. Sí. Amén. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Amén. Vaya, en este momento pues estamos hablando de Saulo, creo que ya saben quién es, ¿verdad? Pero Saulo, cuando estaba viviendo como Saulo, sabemos de que era una persona tremenda, se encargaba de perseguir a los creyentes, a los cristianos, y los mataba. Así que por eso en este momento lo he categorizado como que estaba hablando de problemas legales, porque él se encarga, si bien estaba en otro pensamiento, estaba haciendo
Era otra persona completamente diferente. Él se encargaba de matar, de perseguir y matar a los cristianos. Y por eso le preguntan aquí, en el 21, y todos le oían y estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Gracias del mí. Sí. Entonces, dice de que Saulo era una persona que se encargaba de perseguir a los cristianos y los mataba, así que la gente cuando llegó a este lugar, los habitantes de este lugar se quedaron, chica, no es el hombre que nos estaba, que perseguía a aquellos que predicaban este nombre, y cómo es que ahora va a estar aquí tratando de predicar este mismo nombre. Así que todas esta clase de problemas, como les dije en el principio, han asolado a la gente desde el inicio, desde el primer momento. Problemas económicos, familiares, de salud, legales, laborales, sentimentales, cualquier problema que ustedes se pueden imaginar, que aún día a día nosotros como seres humanos sufrimos, nos atañen. Estamos en esta tierra, pero no somos de esta tierra, pero aún eso siempre van a haber problemas que nos van a afectar. Ahora les quiero hablar acerca de Dios siendo más grande que el problema. No sé si se acuerdan del tema. Les dije que es Dios siempre será más grande que el problema. Les estaba hablando ahorita de la diferente clase de problemas que en la anterioridad se tuvieron. Pero vamos a hablar ahora acerca de cómo es que Dios siendo más grande que el problema. Ay, Dios mío. Vaya, vamos a ir ahora a Génesis 39. ¿Se acuerdan de la primera persona que les hablé? José. Génesis 39, del 1 al 6. Si me ayudas, Andrés. Amén. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. El 6. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Amén. Vaya, al inicio el problema que había tenido José, que les comentaba, eran pues problemas familiares, lo acababan de vender, o sea, ni siquiera fue una persona de afuera, alguien extraño a él, sino que los mismos hermanos fueron los que se encargaron de venderlo y hacerle el mal, procurándole siempre el mal. Pero en esta cita, como les voy a hablar ahorita de aquí en adelante, es de Dios siendo más grande que el problema que uno puede llegar a tener. El problema de José fue evidentemente que sus hermanos se encargaron de venderlo, buscando siempre hacerle el mal. O sea, ninguno de ellos fue como que lo voy a vender. Es que no es simplemente la frase venderlo, no se está buscando nada bueno. Ellos no se querían manchar de su sangre, pero se querían deshacer de él simplemente. Así que por eso se encargaron de venderlo. Desde el momento que lo estaban vendiendo, ellos estaban despojando completamente de cualquier cosa que le pudiera pasar. Ellos solo se querían deshacer de él. Y les voy a dar otra cita si están anotando. Les voy a dar una cita porque ya. Porque si no se va a hacer muy largo. Pero está también Génesis 41, del 37 al 44, donde lo pueden leer despuesito, ya en la tarde, con su cafecito. Lo pueden leer y sigue hablando siempre acerca de cómo es que Dios siempre estaba siendo más grande que el problema, cómo fue gracias y únicamente a Él que se solucionó todo, que todo le funcionó para bien, porque
tenemos de que saber de que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y por eso, a pesar del problema que había tenido José en haber sido vendido, en estos relatos, en Génesis 41, del 37 al 44, Dios, se ve la gracia y el favor de Dios con José, porque él también se encargaba de estar bien ante Dios. También está Génesis 50, del 18 al 20. Génesis 50, del 18 al 20. Una vez esto ya lo había leído con el hermano Yodelmo, se lo voy a leer rapidito. Génesis 50, del 18 al 20, dice: vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Como les seguía diciendo, pues Dios se encargó de que todo lo malo que le pudo llegar a pasar a José, que todo funcionara para bien. Sabemos de que si pueden leer todo el libro de Génesis, se pueden encontrar con todo el bien que pudo hacer José, porque gracias a Dios únicamente Él lo puso ahí. Les quería leer algo, dice que los madianitas, a quien los hermanos de José lo vendieron, no sé si se acuerdan en el primer relato, dice que los madianitas eran un grupo de Canaán, pueblo conocido por ser comerciantes nómadas, se quedan pasando de pueblo a pueblo, ¿verdad? Que no se quedan en un solo lugar. Dice que usualmente tenían niños con los israelitas. Puesto que José era uno, la situación de José claramente pudo haber sido peor. Como podemos ver en los problemas que se tuvo Gedeón. O sea, en Jueces 6, le voy a leer rapidito eso, si lo encuentro. Jueces 6. Jueces 6, siempre hablándole de los madianitas, y no fue como que los hermanos de José lo vendieron a buena gente. Jueces 6, 7, 8 y 11, dice, Jueces 6, 7, 8 y 11. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo así: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Y en el 11 dice: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Les hablaba acerca de estos versículos para establecer y resaltar el hecho de que las personas que los hermanos de José lo vendieron eran a los madianitas. Como podemos ver en estos versículos, no eran personas buenas técnicamente, y claramente la situación de José se pudo haber visto totalmente peor. Si está diciendo en este versículo de que los mismos habitantes le pedían a Jehová que porque ellos iban a venir, dice que los madianitas iban a venir, la gente se asustaba y le pedía a Jehová porque ellos no fueron a hacer ningún estrago contra su vida. Por eso quiero establecer y recalcar el hecho de que José la pudo haber pasado súper peor. No fue que lo vendieron a un grupo de buenas personas, pues no, a José le pudo haber ido súper peor. Y dice: a pesar de los antecedentes de este pueblo, la venta hecha de José no resultó ser tan gravosa como todas las posibilidades apuntaban, únicamente Dios actuando. Vamos a leer. Les voy a dar otra cita que es Ruth 2. Como primero les hablé de José, ¿verdad? Después de Ruth. Y está también la cita que, si la quieren anotar, es Ruth 2, del 1 al 16. Y es cuando el relato nos cuenta y nos relata cuál fue el desenlace de la historia de Ruth, porque como si se acuerdan les estaba comentando, bueno, la Biblia, la palabra nos dice de que Ruth había quedado viuda, también su suegra Noemí, no tenían dinero, no tenía dónde irse, y dice de que ellos se fueron. Esperen, vamos,
Si quieren solo lo anotan, es Ruth 2 del 1 al 16 y cuando puedan lo pueden leer ustedes. Dice de que Ruth 2:1 dice, tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de familia de Elimelech, el cual se llamaba Boaz. Y para los que lo han leído o cuando lo puedan leer, habla de que Ruth tenía que buscar el sustento de su casa ahora, que estaba viviendo con Noemí. No es como que iba a poder mandar a la señora a trabajar. Ella se tenía que buscar la manera de ver cómo iba a ser ahora en adelante. No tenía esposo, no tenía suegro, no tenía nadie más. Ella tenía que buscar la manera de poder sobrevivir, por lo que les había dicho, de que ella tenía problemas familiares, no tenía trabajo, no tenía cómo sustentar. Y por eso habla el relato de que se va a tierra de este hombre, que es Boaz, y dice la palabra de que ella encontró gracia en los ojos de él, es decir, Dios siendo más grande que el problema. Dios fue el único que pudo haber hecho eso. A él únicamente no le pudo haber importado y pudo haber dicho de que se fuera esta mujer que estaba recogiendo espigas, dice, en las tierras de Boaz. Vale. Ahora vamos a Segunda de Reyes 4, del 2 al 7. Eso lo pueden ir anotando ustedes nomás. Segunda de Reyes 4, del 2 al 7. Dice, y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? ¿Se acuerdan de quién está hablando aquí? De la viuda. Y dice, declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores y tus hijos. Tú y tus hijos vivid de lo que quede. ¿Cómo se acuerdan? Pues ella había quedado sola, no tenía empleo, digamos, no tenía como sustentarse. Los hijos, dice que los acreedores del esposo se habían tomado a los hijos para pagárselo, la deuda que tenía, y aquí podemos ver cómo a pesar de todos los problemas que ella tenía, Dios únicamente se encargó de poder solventarlos. Y después les voy a dar otras citas acerca de lo que les había comentado de Naamán, que está en Segunda de Reyes 5, del 2 al 14, cuando habla acerca de que Eliseo lo manda a sumergirse 7 veces al Jordán. Y pues como sabemos, pues él quedó sano, él quedó de la lepra que lo atormentaba, él quedó sano completamente. Y también hablamos de Job, está Job 42 del 10 al 17, cuando se habla de que a pesar de todas las pérdidas que había tenido Job, de que los criados, los hijos, las personas, la esposa lo dejó, la sarna que le había caído sobre su cuerpo, bien, podemos ver de sus bienes y de todos esos. En esta cita se puede ver cómo fue que Dios arregló todo a pesar de todo lo que le había pasado, cuando sabemos de que no fue Dios el que estaba haciendo todo eso, ¿verdad? Sino que a pesar de todo eso, Dios fue el único que le pudo ayudar, le dio muchísimo más ganado, le dio 10 hijos de regreso, lo pudo sanar de su cuerpo. Eso está en Job 42 del 10 al 17. Y vamos a ir a Daniel 3 del 24 al 27. Del 24 al 27. Sí, Daniel 3 del 24 al 27. Que los que ya lo han leído, pues saben de que gracias a Dios ellos salieron de ese horno bien, no les pasó nada. Y
recalcando el hecho de que aquellas personas que siquiera los estaban introduciendo al horno de fuego, ellos murieron por la gran cantidad de fuego que había, por tan caliente que estaba. Y aun cuando ellos ingresaron al horno, estuvieron ahí un buen tiempo, y cuando salieron dice que ni sus ropas olían a quemado. Ellos estaban completamente bien. Los problemas que ellos tenían adentro, o sea, si dice de que aún las personas que los estaban introduciendo al horno fueron muertos por tanto fuego, pues a ellos les pudo haber pasado, o sea, hubieran terminado completamente diferente, la verdad. Ese era Daniel 3, del 24 al 27. Y regresando con Jairo y la mujer, pues sabemos que gracias y únicamente a Dios, pues la hija de Jairo, sí, dice, los mismos siervos de Jairo le dijeron, no molestes al maestro, la niña ya está muerta, ella ya está muerta. Y vino Jesús y le dijo que no dijera eso, que no está muerta, sino que ella duerme. Y gracias a él, de que la niña pudo regresar a la vida, dice que estaba dormida, pero dice que gracias a él ella pudo regresar. Así de la misma manera con la mujer del flujo de sangre, dice la palabra de que ella únicamente tocó su manto, esa creencia que ella tuvo de tocar el manto y de que ella fue sanada. Ella había pasado 12 años, alrededor de 12 años con ese problema, buscando de que un médico la pudiera sanar, gastando todos sus bienes, gastando todo su dinero en un médico que la pudiera sanar, y dice que ninguno le podía hacer nada. Cuando ella se acercó a Jesucristo con la creencia correspondiente, dice que ella tocó su manto y ella sabía que si yo toco ese manto, yo voy a ser sana. La creencia que ella tuvo también tuvo mucho que ver en esto. El problema que ella tenía fue sanado completamente. Y vamos a ir por último, ya voy a terminar. Hechos 9:25. De Saulo. Sí. Desde el 23. Pasados muchos días, los judíos resolvieron con su hijo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. A Saulo estaban a punto de matarlo, dice de que lo estaban buscando para matarlo de regreso, y dice el 25, entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Si Saulo había hecho todo lo que había hecho terrenalmente, de que había matado, había perseguido, se había encargado de encarcelar a gente, pues digamos que humanamente eso le correspondía a él, como dicen las otras personas, no es este el que había estado haciendo esto, y ahora él está predicando por lo que estaba peleando en contra. Dice Primera de Timoteo 1, 12 al 14, dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Amén. Podemos ver de que tantas cosas que hizo, gracias únicamente porque él se arrepintió, gracias únicamente a Dios de que él pudo su vida cambió. Todo lo que nosotros en algún momento hemos sido o fueron, Dios es el que se encarga de velar por nuestra vida, de poder cambiar para mejor únicamente, de que si nosotros antes pecábamos de cierta manera, que ahora Dios es el que se va a encargar, poniendo siempre de nuestra parte, uno encargándose, porque Dios no va a hacer lo que nosotros podemos hacer. Dios va a hacer lo imposible, pero es nuestra obligación como hijos de Él, hacer lo posible. Dios no va, si nosotros tenemos, siempre pongo este ejemplo, pero si nosotros tenemos un examen, una prueba, un trabajo, una presentación, una audiencia, una prueba,
o cualquier cosa, Dios no se va a encargar de prenderse la exposición por nosotros. Dios no va a hacer lo que nosotros sí podemos hacer, es poner de nuestra parte y no es quedarse esperando a ver si nosotros tenemos problemas económicos. Dios no se va a encargar, Dios no quiere que nosotros nos quedemos ahí en la casa viendo los billetes caer en una hamaca, no, Dios va a hacer lo imposible, pero está en nosotros hacer lo posible. Quisiera leerles por último Segunda de Timoteo, hay unas 2 páginas, Segunda de Timoteo 2:13. ¿Qué dice? Si fuéramos infieles, él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Y por último, las conclusiones. Dios no nos olvida. Dios permanece fiel. A pesar de la adversidad o longitud o magnitud del problema que nosotros estemos enfrentando, Dios siempre responde. Cuando sabemos que no es porque Él lo haya hecho, no es porque Él quiere nuestro mal y que quiere verte, te quiere dar algo mejor, no. Si algo malo pasa, algo pasó, fue nuestra culpa, nosotros cedimos ante la tentación, nosotros no estuvimos como y en la manera que tuvimos que estar preparados. Pero a pesar de todo eso, a pesar de los problemas que les comentaba, que gente de anteriormente, les dije que íbamos a hablar de 12 personas, ¿verdad? ¿Se acuerdan el inicio? Y hemos hablado de José, de Ruth, de la viuda, de Naamán, Job, Sadrach, Mesac, Abednego, Jairo, la mujer del flujo de sangre y de Saulo. Y la persona 12ª, 12, es usted que me está escuchando. Si usted tiene algún problema, pues Dios es el que se encarga de nosotros. Él es el que nos va a ayudar siempre. La magnitud del problema puede ser muy grande. Nosotros podemos pensar de que no hay más salida, de que por qué cosas buenas le pasa, por qué cosas malas le pasa a buena gente. Como les decía, el diablo ya tiene a la gente de afuera en la bolsa. Él quiere vernos a nosotros fallar. A las personas que ya estamos adentro con Dios, a los hijos de Dios, Él quiere hacerlo fallar, pero está en nosotros en poder estar preparados para recibir alguna tentación. ¿Cómo vamos a estar preparados si no escuchamos de la palabra? ¿Cómo vamos a estar preparados si no oramos, si no hablamos en lengua, si no leemos la palabra? Uno tiene que estar preparado. Uno dice, el rector de mi universidad dice, él hacía la broma una vez de que aquellos que dicen que van a pasar la materia porque si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Pues ya la van a dejar. Y tiene mucha razón. Porque si está pensando, ay, como Dios está conmigo, yo voy a hacer, no, uno tiene que poner su palabra, tiene que poner de su parte, es cierto, Dios va a estar con nosotros siempre, pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte, hacer lo que está a nuestro alcance. Dios no va a venir del cielo y nos va a obligar a leer la Biblia, a aprender, a entender, si tenemos una pregunta, preguntárselos a los que están más maduros en la palabra, poder orar. Dios no nos va a obligar. Eso está en nosotros y tiene que ser de nuestra parte de poner, de querer hacerlo. ¿Quiere ver? Le voy a dar otros versículos que dice, pues sí, siempre las conclusiones, ¿verdad? Que Dios responde todas nuestras plegarias y Dios siempre quiere vernos prósperos, como ya hemos escuchado en 3 de Juan 1:2, de que amados, yo deseo que tú seas prosperado así como prospera tu alma. Está también Salmos 27 del 1 al 6 y de todo. Dios hace lo imposible y nosotros nos corresponde hacer lo posible. Dios no hará algo que está humanamente a nuestro alcance, lo que les decía, orar, estudiar, esforzarnos. Si tenemos problemas económicos, pues está en nosotros trabajar más, no quedarnos, como les digo, quedarnos en la casa, en una hamaca ahí esperando que vaya a caer del cielo. No, para hacer el oro. Permanecer en él y aprender y recordar siempre. Hay un dicho que dice aquí de que no hay que decirle a Dios que tan grande es el problema, hay que decirle al problema que tan grande es tu Dios, y nuestro Dios es muy grande. Así que tenemos que aprender de que es grande y fiel. Así que tenemos que aprender que si estamos con Él, pues todo va a ser posible. Amén. Eso es todo, hermanos. Hoy sí. Amén.